Buenos días, profe. Buenos días, señoritas. Buenos días para todos, todas. Vamos a comenzar la clase. Señorita Catalina Vargas. Catalina, Hola, profe, buenos Buen días. día. Buenos días, profe Florian. buenos días, buenos días. Hola, profe, Eh, buenos días. Hola, buenos días. Vamos activando las cámaras, por favor. Eh, no les, yo creo que les voy a compartir a ustedes el video de África Violenta y Salvaje. Ayer no lo pude subir porque no estuve en la universidad en las horas de la tarde, me tocó salir fuera de Bogotá, entonces eh, no lo pude hacer por cuestiones Muchas gracias, profe. Muchas gracias. por el cargo, entonces no lo pude, no pude, pero yo lo subo en el día de hoy, o se los comparto para que terminen de ver el video. Y bueno, ya les daré las indicaciones con respecto al ensayo del mismo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bueno, tenemos algunos temas para estos días que nos quedan de clase. Uno de ellos es el tema de psicología social ambiental. Seguramente todos tenemos la certeza de que nuestro entorno ambiental va a influenciar de una manera muy marcada nuestro comportamiento, ese comportamiento que nos lleva a tener pues una sana convivencia o por el contrario nos genera una serie de problemas, muchos problemas comportamentales pues, de convivencia. Eh, Esos problemas ambientales muchas veces, ustedes lo saben, son causados por nosotros. Esas crisis ambientales seguramente con el paso de los años han sido generados por nosotros. Hay una alta o una estrecha relación entre eh, esa forma de vida, esos modos de vida que tenemos nosotros junto al lado de un entorno ambiental complicado, muy saturado, y cuando yo digo saturado hago referencia a todo lo que tiene que ver con el ruido ambiental, la contaminación auditiva, la contaminación visual, eh, la contaminación misma del aire en donde estamos nosotros, ¿sí? Eh, Lamentablemente, la evolución misma de nosotros nos acarrea un deterioro ambiental, un deterioro que genera pues un cambio climático y ese cambio climático pues está muy asociado con nuestra organización social, ¿sí? Eh, de hecho, las cosas han tenido que verse de una manera mucho más legislativa porque deben existir una serie de normas, de leyes, de reglas para los que pueden estar haciendo cambios en lo que tiene que ver con la geografía o el espacio en donde estamos, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros vemos todo ese desarrollo del tema del medio ambiente y del comportamiento, pues ya vemos que nuestra vida urbana está asociada con el estrés, está asociada con el hacinamiento, está asociada con el ruido, ¿sí? Eh, Esos entornos, inclusive a nivel laboral, eh, cuando sentimos de que nuestro espacio laboral también no genera un espacio de tranquilidad, sino por el contrario también nos genera molestia. Entonces, pues el cambio comportamental no se hace esperar, ¿sí? Y el problema es eh, que
que nosotros debemos pensar a futuro de cómo va a ser nuestro comportamiento si nosotros no protegemos el medio ambiente. Mira lo que estamos viviendo hoy día o que en varios años hacia atrás o de años hacia atrás en adelante hemos tenido una serie de dificultades y que los gobiernos, o por lo menos aquí en Colombia, han tenido que hacer racionamiento de agua, han tenido que hacer racionamiento de luz. Creo que muchos de ustedes, muchos, creería yo que solamente existen como 3 o 4 personas en el curso de ustedes que de pronto sí vivieron el tema del racionamiento de energía, del cambio de hora que se llamaba la hora Gaviria, que lo que hicieron fue aprovechar aún más la luz día. Entonces adelantaron los relojes y eso se vio pues precisamente porque no teníamos cuidado, no protegíamos nuestros, eh, pues nuestros beneficios que nos da la naturaleza. Entonces hemos tenido situaciones que por nuestro mal manejo, por nuestra agresión en cuanto al deterioro ambiental, pues no lo cuidamos, ¿sí? Esa, perdónenme la palabra que voy a utilizar, pero esa ignorancia que presentamos nosotros los seres humanos en cuanto al cuidado del entorno ambiental, tenemos todo a la disposición de nosotros, pero resulta que no hacemos las cosas correctas, no actuamos correctamente. Entonces, esos espacios se deterioran, ¿sí? Sí, tenemos la posibilidad de disfrutar de un entorno ambiental, de ir a un parque, de ir a un bosque, de ir a un río, de ir a la playa, pero nuestros comportamientos están apuntando al deterioro, a ese deterioro de no cuidar, ¿no? Que nos llevan, ese no cuidar nos llevan a ese deterioro en las viviendas, en los barrios, en toda parte, expandimos pues como todos esos comportamientos negativos y pensamos de una manera individual y eso hace que esa sostenibilidad social o esa sostenibilidad ambiental se pierda, ¿sí? Y cuando se pierde esa sostenibilidad ambiental, pues ¿qué pasa? Se pierde la calidad de vida. Y cuando se pierde la calidad de vida, nosotros también perdemos un poco del concepto de lo que es la solidaridad. Y esa solidaridad va disminuyéndose porque tenemos como mm, un mal concepto de lo que es realmente lo colectivo. Pensamos nosotros en nuestro bien a nivel de la familia, ese grupo primario familiar que tenemos al lado de nosotros, pero se nos olvida que somos un compendio, tenemos una integralidad de seres humanos que lo que hacemos es deteriorar y ese impacto ambiental y ese impacto ecológico, eh, pues resulta afectando nuestro bienestar humano, ¿sí? Con nuestros comportamientos, como les digo, que generan esos problemas ambientales, que generan pues ese deterioro con ese cambio climático. Entonces realmente es algo muy encaminado pues a tener, como lo veíamos en clases anteriores, a tener comportamientos altruistas o a tener comportamientos que realmente signifiquen un cuidado del entorno ambiental en donde crecemos, en donde crecen nuestros hijos, nuestros familiares y pensar a futuro, ¿sí? Nosotros pensaríamos de que mi comportamiento unitario, solo, que va a afectar el deterioro ambiental. Pero resulta que cuando yo estoy actuando de esa manera, que considero que no soy yo, que si yo tiro un papel a la calle, ¿qué voy a hacer yo? Eh, ¿Cómo voy a contaminar? Pues así como están
como estoy pensando, así lo hacen también miles y miles y miles y miles de personas que piensan lo mismo que yo. Entonces, eso me implica a mí que debo tener como una obligación moral para el respeto de la naturaleza, un sentimiento de respeto hacia la naturaleza, de respeto hacia la biodiversidad, para evitar la contaminación del agua, para evitar la contaminación del aire, para evitar el desgaste de la energía de una manera infructuosa. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver con este tema de la psicología social ambiental, en donde realmente los procesos entre las personas y los problemas ambientales, esos problemas ambientales implican una intervención humana, y esa intervención humana pues nos invita a que tengamos la conciencia o la tranquilidad de que lo que actuemos nosotros a manera individual, cada uno de ustedes, estimados estudiantes, cada uno de ustedes de manera individual actúe con un propósito de mejorar, de recuperar un poco ese desarrollo de sostenibilidad, de sustentabilidad, ¿no? Para que nosotros, por lo menos yo, que ya está uno de paso por más cerca de allá que de acá, entonces tengamos la certeza de que lo que yo haga va a dejarle a mis nietos o a los hijos de ustedes o a los hijos de sus hijos, pues un mejor mundo, ¿no? Pero para llegar allá tenemos que realmente empezar a actuar hoy día. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una mejor calidad de vida, una mayor calidad de vida. Eso implica vivir mejor. Vivir mejor no implica egoísmo. Vivir mejor no implica deterioro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, eso es lo que aspira un poco eh, lo que tiene que ver con el tema de la moral, el tema de lo que nosotros hacemos en conjunto para un beneficio común, ¿sí? Con la protección de todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna. Me parece genial, no sé ustedes qué opinan, pero me parece genial que todo ese concepto que se ha logrado ya derrocar con respecto al tema este del arte, la tauromaquia, pues realmente eso hace parte de unas conductas eh, agresivas que están asociadas con la muerte, con la sed de sangre, ¿sí? Entonces, pues eso no está bien, ¿sí? El hecho de que nosotros seamos la especie que está más multiplicada en este mundo, ¿sí? No nos hace que seamos los dueños absolutos de nuestra tierra. Vivimos en la tierra, pero como nosotros no sabemos vivir en la tierra, generamos problemas ambientales. Todo lo que ha pasado, todo el deterioro, si ustedes o nosotros todos nos vamos un poco al pasado, aquí mismo en Bogotá, aquí mismo en Colombia, pues toda lo verde, los ríos, eh, la flora y la fauna eran en abundancia, pero pues no lo hacemos, ¿no? Así no lo hacemos. Entonces, eso es una reflexión con respecto a este tema, que es un tema académico, que es un tema de conciencia, que es un tema de, como les digo, de obligación moral, de sentimiento hacia donde nosotros estamos viviendo y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan tener dónde correr y que no se enfermen porque entonces la capa de ozono está totalmente deteriorada y la contaminación ambiental que existe no permite salir a la calle a jugar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se respira aire puro. Es todo eso, es construir socialmente un entorno vivible para disminuir esos problemas ambientales, para ver la dimensión social, la dimensión psicológica
ambiental de nuestro entorno. Ahí entra, pues, no solamente la psicología social, no solamente la intervención psicológica frente a los problemas ambientales, sino entra todo, absolutamente todas las profesiones y todos los roles que podamos hacer uso para poder manejar todo lo que necesitamos manejar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de generar como concientización, y por eso el tema que Catalina Vargas, con el tema de Hola, profe, psicología buenos social días. ambiental, lo va a exponer más a profundidad. Entonces, digamos que es como la introducción del porqué del tema de psicología social ambiental, porqué del tema de qué es lo que pasa con nosotros como sociedad, qué es lo que pasa a nosotros como comportamientos individuales y colectivos, y todo lo que tiene que ver con esos problemas ambientales. Entonces, voy a darle a Catalina la opción de compartir pantalla para que puedas iniciar, Catalina. Vale, profe. Ahí ya se está viendo, profe. Eh, ya casi, ya, ahí está. ¿Listo? Bueno, Listo el ahí. tema de psicología social ambiental. Bueno, ¿qué es? Es una disciplina que estudia la relación entre las personas y su entorno físico y social, donde se analiza cómo los factores ambientales influyen en el comportamiento humano. Pero Bueno, eso va en doble, perdóname, eso va en doble sentido, en doble dirección. Si quieres, devuélvete la anterior diapositiva, Catalina, porque sí es la relación, devuélvete, por favor, gracias. listo, profe. Es eso que tú dices allí, cómo los factores ambientales influyen en el comportamiento humano, pero lo que yo les comentaba ahorita, cómo el comportamiento humano ha influido, eh, desgraciadamente es de una forma negativa. De verdad somos un poco agresivos con el deterioro ambiental. De verdad es algo que tenemos que como que realmente reflexionar para poder generar cambios comportamentales para que los factores ambientales pues nos mejoren nuestra permanencia y nuestra estancia aquí en nuestro planeta Tierra. Con todo esto que está pasando a nivel global, con todo esto de las guerras, con todo esto del deterioro ambiental. Eso, eso, eso no deja nada bueno, y si el deterioro ambiental se va incrementando permanentemente. Sigue, Catalina, por favor. Bueno, puse dos exponentes. El primero es Urie Bonfenberner, si no estoy mal, Ajá. si se pronuncia así, el profe me corrige. Bueno, propuso 5 niveles de influencia en el desarrollo humano. El primero es el Perfecto. macrosistema, que es las interacciones directas, que es lo que son familia, amigos y escuela. Ujú. Vemos el masosistema, que es la conexión entre macrosistemas, la relación entre escuela y familia. El exosistema, factores externos que afectan indirectamente, como trabajo de los padres, ya padres de los niños y demás. El macrosistema es la cultura y las normas sociales que moldean, pues, los comportamientos de cada persona. Y el cronosistema son los cambios en el tiempo que influyen en el individuo. Bueno, esto se aplica en la psicología ambiental, ya que ayuda a entender cómo el entorno físico y social influye en el bienestar y en el comportamiento de las personas. Vemos otros dos, que es Daniel Stoltz y también Irwin Allman. Entonces, bueno, la de Stoltz desarrolla un modelo transicional que es del estrés ambiental, que explica cómo el ambiente puede generar estrés dependiendo de la percepción de cada uno de los individuos. El de Allman introduce como un concepto de espacio personal, donde argumenta que las personas regulan su proximidad social según los factores como la privacidad, el control y la territorialidad.
Esto se aplica más que todo para cómo la sobrepoblación, el ruido, la falta de control sobre el ambiente puede afectar en el comportamiento y en la salud mental de cada uno de los individuos. Después vemos principales temas de estudio. En el primero vemos el medio construido y sus aplicaciones en la conducta humana. Este analiza el diseño de espacios, afecta la identidad y el bienestar de las relaciones sociales. Vemos también el modelo explicativo de la interacción personal y de ambiente, que este explica cómo el contexto físico social influye en la percepción y en el comportamiento. Y también vemos cómo el impacto de los factores ambientales en el comportamiento, pues en más que todo incluye los estudios sobre contaminación de ruido, temperatura, calidad del aire y la influencia en la salud y en la conducta. Problemas ambientales vemos más que todo como la crisis ecológica, que está estudia el comportamiento humano y la degradación del medio ambiente promoviendo prácticas sostenibles. Vemos la calidad ambiental y procesos de degradación, que este es como problemas de contaminación y los incendios desde una perspectiva psicosocial. También vemos las conductas proambientales, que se investiga cómo fomentar comportamientos ecológicos responsables como un ahorro de recursos naturales. Y la educación ambiental, que es diseñar estrategias para concientizar a la población sobre la importancia pues, de la sostenibilidad. También vemos las intervenciones y aplicaciones, que es el desarrollo de estrategias para mejorar la relación entre las personas y su entorno, la evaluación del impacto ambiental desde una perspectiva psicológica, el diseño de programas para fomentar conductas ecológicas y mejorar la calidad del ambiente. Y bueno, como una conclusión, la psicología socioambiental se centra en comprender cómo las personas perciben, interactúan y cómo afectan su entorno buscando soluciones para mejorar la calidad de vida y fomentar la sostenibilidad. Pero pues la mayoría de personas como que no colaboran mucho cuidando ya como el entorno y pues como que no le ven mucha importancia a pues estos temas. ¿Quieres explicarme? Tú comenzaste con un tema interesante y tiene que ver con las 5 dimensiones eh, que plantea el Uri Bronfenbrenner, esas 5 niveles del desarrollo humano. ¿Quieres como profundizar un poco al respecto? Pues básicamente, pues en esta busca cómo entender cómo influye en el desarrollo de cada ser humano. Y explica cómo los individuos están inmersos en un conjunto de sistemas ¿Cuáles ambientales. son? ¿Cuáles serían esos 5 sistemas? Pues Eso, el tú los macrosistema. mencionaste, tú los mencionaste, los 5 sistemas precisamente, y hay que tratar de entenderlos, ese microsistema, el mesosistema. eh, ¿Quieres centrarte un poquitico en eso, por favor? Bueno, en el macrosistema ya son las interacciones directas, que son lo que son la familia, el núcleo familiar, los amigos que pues ya, los amigos digamos cercanos, y en la escuela pues ya, digamos lo que son los profesores, los compañeros de estudio y demás. En el mesosistema vemos como la conexión entre el macrosistema, que es como relacionado entre la escuela y la familia, ya que pues sí tienen como cierta relación porque son como dos espacios en los que uno mantiene. Ujú. El exosistema son factores externos que afectan indirectamente, o sea, digamos, los papás de uno que pues trabajan por aparte y pues uno casi no, como que no comparte mucho con ellos, entonces es como algo más indirecto, porque pues uno los ve como de vez en cuando, depende pues obviamente del horario de trabajo. El macrosistema es la cultura y las normas sociales que moldean comportamientos. Obviamente, Ujú. pues dependiendo de cada país, es una cultura totalmente diferente y son normas totalmente diferentes a la de cada uno de los países. El cronosistema es cómo los cambios en el tiempo influyen en el individuo, porque pues uno no va a ser la misma persona de cuando uno era niño, a como era un adolescente, a como era adulto y ya un adulto mayor. Ujú.
Sí, claro, pues precisamente esta teoría de los 5 niveles de los sistemas que nos plantea Bronfer-Brenner, realmente es como una visión global de lo que tiene que ver con la interacción social en diferentes, como dice allí, con diferentes niveles. Cada uno de esos niveles o cada uno de esos sistemas eh, van a tener como una serie de factores asociados al buen uso o al mal uso, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de que en su primer microsistema, el bebé, el niño, el recién nacido, va a estar eh, rodeado con un primer entorno familiar y ese primer entorno familiar va a desarrollar una serie de interacciones y de experiencias. eh, y si mi familia está estructurada de una manera sana, de una manera eh, correcta, ¿sí? Seguramente voy a tener como una serie de procesos adaptativos a lo que me están brindando. Ahora, si mi interacción o mis experiencias con ese núcleo familiar primario son negativos, pues entonces también lo que yo voy a aprender a recibir o lo que yo voy a asumir es, son momentos de interacción negativa, ¿sí? Entonces eso implica cómo mi familia cercana va a influir en mi comportamiento de una manera inmediata para generar comportamientos sanos o comportamientos incorrectos dependiendo de ese microsistema familiar. Y cuando tenemos ese microsistema familiar negativo o positivo, pues vamos a mirar cómo va a ser las relaciones de los amigos cercanos, ¿sí? Pero aquí ya empieza a jugar un poco el rol de cómo mis amigos cercanos han tenido su interacción familiar. ¿Ha sido buena, ha sido regular, ha sido distante, ha sido conflictiva o ha sido sana? Entonces, ahí ya se empiezan a descompensar o a desequilibrar un poco ese tipo de relaciones, porque mientras mi familia es una familia estable, es una familia armoniosa, la familia de mi amigo puede ser inestable y muy poco armoniosa. Eso lleva a su vez a que se tengan comportamientos negativos, comportamientos egoístas, comportamientos agresivos, ¿sí? Y afectan las convivencias sociales que se puedan presentar. Y eso se convierte también en un punto álgido con respecto al contexto escolar, porque en ese microsistema no solamente está la familia, sino también, como lo decía Catalina, está lo que es la familia, lo que son los amigos cercanos, lo que es la escuela y en la escuela los compañeros. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo sea cada una de esas interacciones, las relaciones van a ser buenas, regulares o malas. En últimas, estas relaciones con este sistema, con este microsistema, se van a convertir en un sistema con directas relaciones o relaciones bidireccionales, es decir, tanto el individuo influye en el entorno como el entorno influye en él, con respecto a lo que yo les comentaba ahorita, ¿sí? Un entorno estable eh, o un entorno inestable, ¿sí? Si el entorno es estable, entonces todo lo que yo le pueda brindar a mi microsistema también es saludable. Si mi entorno es inestable, lo que yo voy a tener la oportunidad de transmitirle en ese microsistema es no saludable, o sea, tiende a ser totalmente negativo. Ahí estamos hablando de ese microsistema, en esa teoría que nos propone Bronfeld-Brenner. ¿Sí? Sí, Catherine, cuéntame. No, pues quería decir que verdaderamente sí hay mucha influencia en eso, porque uno a veces conecta mucho con una persona o se hace muy amiga de alguien y demás,
y con el pasar del tiempo o los años, pues esa persona empieza a mostrar como esas falencias que tiene a través de, pues, como lo que vivió en su infancia, ¿no? No sé, es que yo tuve una mejor amiga y pues todo iba muy bien, no sé qué, hasta que ya empezamos a ser muy cercanas y pues se notaba mucho como su desconfianza hacia el cariño, hacia conectar, sí, verdaderamente, o sea, como que ella misma se autosaboteaba eh, por cosas muy extrañas, que luego, claramente, entendiendo su pasado, pues tienen mucho sentido, ¿sí? Pues allá como que sus papás abusaron de ella, entonces entiendo que el sistema en el que ella creció era muy inseguro, ¿sí? Como que ella no sentía que podía confiar verdaderamente en nadie. Entonces, sí, me parece Bueno, muy curioso este tema. sí, 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 claro. Y eso va a desencadenar una serie de efecto dominó en el comportamiento de las personas que están inmersas en esos espacios familiares, en esos contextos familiares, ¿sí? Eh, Tú mencionas eso, de cómo son esas relaciones que se han venido dando y cómo salen a flote o salen a relucir una serie de condiciones negativas a nivel de la confianza o la desconfianza, porque es lo que yo recibí. Yo recibí en mi casa mucha confianza o muy poca confianza, y eso, si ustedes recuerdan las teorías de Eric Erickson del desarrollo psicosocial, pues ahí plantea eso, o sea, cómo ha sido mi experiencia positiva o negativa. Si ha sido negativa, pues eso es lo que yo voy a brindar, porque no sé brindar otra cosa más que desconfianza y actitudes negativas. Esa, ese microsistema pues está muy relacionado o va a estar influenciando al siguiente sistema que nos plantea Brenner con su famoso mesosistema. Y ese mesosistema eh, resalta prácticamente cómo son esas relaciones entre estos entornos que hemos estado mencionando y que esos entornos pueden influir en el desarrollo, ¿sí? Entonces ahí salen a flote nuevamente la relación que hay entre los papás, la relación que hay entre los maestros y cómo esas relaciones afectan la experiencia educativa del infante, ¿sí? Cómo esta relación de los papás que generan desconfianza, pues va a generar una experiencia negativa en el niño en cuanto a su desconfianza educativa, ¿sí? Porque todo lo que recibe es dentro de esa relación, en ese mesosistema, está afectando. Esa inconsistencia o estos conflictos que se presentan en el mesosistema también pueden impactar en la estabilidad emocional y en el bienestar del individuo, de la persona que está viviendo esos momentos difíciles. ¿Ven? Ahí se ve entonces cómo influye esta relación de padres y también los maestros, porque ustedes bien lo saben de que hay, pues cuando hablamos de la etapa preescolar o la etapa escolar primaria, ¿sí? Los profesores influyen de una manera muy fuerte, ¿sí? Lo marcan a uno, ¿sí? Lo marcan a uno con sus actitudes, lo marcan a uno con como generaban el poder, entre comillas, y terminaban asustándola a uno, porque habían o existían esos profesores que generaban todas esas inconsistencias emocionales, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que estamos como interactuando paso a paso con el microsistema y sus relaciones primarias para luego involucrar al mesosistema que nos plantea Bronfer-Brenner, ¿sí? Y que luego, pues dentro de esas inconsistencias con respecto a esa estabilidad emocional y al bienestar de la persona, ¿sí? Eh, Existe luego ese exosistema, ¿sí? Catalina lo mencionaba con respecto a el exosistema incluye
pues los contextos en que el individuo no participa directamente. Por ejemplo, Catalina lo mencionaba con respecto a cómo es la convivencia que yo tengo, cuál es el tiempo que yo tengo para compartir con mis padres. Es un tiempo, digámoslo así, adecuado, es un buen tiempo, por el contrario, es muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres de familia? Los padres de familia lo que hacen es tener que cumplir un horario laboral, y ese horario laboral es de que yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana para salir a laborar a las 6, y tengo mi vida laboral hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Y estoy regresando a la casa tipo 7 de la noche, ¿sí? Entonces, esos horarios laborales de los padres, ¿sí? En las políticas escolares con respecto a también a cómo es que la Secretaría de Educación, ¿sí? Está impartiendo unos horarios en donde los estudiantes deben estar vinculados en esos contextos académicos, ¿sí? Y se tienen que cumplir. Entonces hay unas políticas escolares, ¿sí? En donde pues nosotros no tenemos poder de decisión porque simplemente estamos cumpliendo unos horarios, lo mismo que nuestros padres están cumpliendo unos horarios, por eso se llama exosistema, en donde nosotros estamos inmersos en ese exosistema, pero no tomamos decisiones. Cuando a mí me contratan en una empresa, a mí me dicen su horario de trabajo es este. ¿Le gusta? ¿Le sirve o no le sirve? Entonces digo, sí, sí me sirve. Entonces usted se acomoda a ese horario y es el que tiene que cumplir. No es que yo simplemente, si ya estoy cansado, me vaya a mi casa y ya. No, no, porque eso no está bien. O sea, si me descubren de que yo no estoy trabajando, simplemente me sancionan, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? Eh, la, entonces, eso, pues, va a generar pues, como una relación entre el bienestar o el malestar de la persona de una manera indirecta, ¿sí? Es decir, qué tantas oportunidades de compartir tengo yo con mis padres y qué tanto tiempo voy a compartir con mis hijos o con mis familiares. Se limitan las oportunidades y experiencias que están inmersas en ese exosistema, ¿no? O sea, simplemente tenemos que cumplir esos espacios, esos horarios, porque no hay de otro, ¿sí? Eh, en el macrosistema abarcan las influencias culturales, las influencias sociales, económicas, que rigen a cada país, ¿sí? Que rigen cada sociedad, cada cultura, ¿sí? Lo veíamos nosotros en el video de ayer, en ese macrosistema, todas esas influencias culturales, todas esas influencias sociales que afectan, ¿sí? A los demás sistemas, ¿no? Porque nosotros que estamos alejados de esa cultura, pues no nos parece, ¿sí? Entonces aquí vemos todo lo que tiene que ver con los valores culturales, las normas sociales, las leyes y las políticas económicas de cada país, ¿sí? Cuánto es el tiempo para pensionarse, cuántas son las semanas laborales que tengo que cumplir, cómo es el proceso de pensión, o sea, toda, toda norma social eh, está ligada a esas políticas económicas. Este sistema de macrosistema que me estoy refiriendo influye en cómo se configuran y funcionan los demás sistemas, ¿sí? Por eso su nombre es el macrosistema, porque es el que en últimas el que nos va a manejar y el que nos va a controlar los tres sistemas anteriores, ¿sí? Estableciendo las reglas y expectativas que se deben de seguir a cabo en la sociedad en donde el individuo se desarrolla, en donde el individuo crece, ¿ven? Entonces, toda, todo país, toda sociedad tiene una serie
de influencias culturales, de influencias sociales, económicas y políticas. Es simplemente seguir esas reglas. O sea, si no las seguimos, pues obviamente vamos a tener dificultades y para adaptarnos. Y el último sistema que nos estaba planteando Catalina es el cronosistema, que pues precisamente estamos diciendo cómo eh, todo este impacto psicosocial, todo este impacto medioambiental está pues afectando todo lo que tiene que ver con ese componente temporal, considerando pues como los eventos importantes y los cambios significativos que se han dado a largo tiempo, ¿sí? Entonces acá es como mirar qué tanto hemos avanzado tecnológicamente, pero cómo esos avances tecnológicos han deteriorado el entorno ambiental, cómo se ha avanzado cómo se han presentado cambios en las estructuras familiares con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, todo no es estático, no, todo no es eh, quieto, no, todo el tiempo estamos reestructurando, todo el tiempo estamos desarrollando nuevas formas de existencia, nuevas formas de vida, nuevas formas de enfrentar la vida, y eso hace que tengamos que adaptarnos. Ese cronosistema, como les digo, tiene un componente temporal, porque lo que hacíamos antes ya no lo podemos hacer ahora, ¿sí? Lo que se hacía antes con respecto al género femenino y masculino, ahora ha cambiado también. Ese componente temporal genera cambios a lo largo del tiempo. Incluye nuestro comportamiento individual, nuestro comportamiento colectivo, los avances tecnológicos y las estructuras familiares, que todo ha cambiado. Y todos esos cambios, pues, no hacen esperar el hecho de que se afecte el desarrollo, ¿sí? Este sistema, este cronosistema, eh, que pues reconoce que las personas tienen que irse adaptando un poco más a sus entornos y van evolucionando con el paso del tiempo. Miremos la tecnología cómo nos ha invadido y estamos frente a esta tecnología. Y eso hace que nosotros tengamos que adaptarnos y evolucionar en el tiempo para poder entonces generar mejores procesos de adaptación en el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, digamos, como esas partes de la teoría de los sistemas de Bronfenbrenner, ¿sí? Pero ellos, o la gente de pronto tiene una crítica bastante interesante a esta teoría, eh, y es precisamente que le presta muy poca atención a los factores biológicos y cognitivos del desarrollo en su esencia. Es una crítica que se le hace, pero yo creo que todos estos factores biológicos y cognitivos están inmersos en todo lo que menciona cada uno de estos 5 sistemas, ¿sí? Porque es el proceso de adaptación. Y cuando hablamos de ese proceso de adaptación, pues ahí están inmersos los factores biológicos, ¿sí? Y también están inmersos con respecto a los factores cognitivos. O sea, esta crítica que se le hace, que le presta poca atención a ese desarrollo cognitivo y a esos factores biológicos, como les digo, me parece que sí están inmersos ahí, sí existen, ¿no? Eh, pero pues igual es una crítica que se le plantea a este exponente de esa teoría psicosocial eh, ambiental, ¿sí? Entonces, realmente me parece que esta teoría ecológica de Bronfenbrenner pues, es interesante y es una mirada integral de las relaciones que hay entre el entorno ambiental y la personalidad y el comportamiento del individuo. Un individuo socializador o un individuo individualizador,
un individuo que realmente se tiene que ir adaptando a todos esos procesos. ¿Ok? Bien, interesante esta teoría y de verdad, digamos que la reflexión que yo les quiero dejar a ustedes ahí en el tintero es, ojo con el comportamiento que tenemos nosotros en cuanto a nuestro entorno ambiental, cómo lo estamos cuidando, cómo lo estamos deteriorando, cómo estamos participando en el cuidado, o cómo estamos participando en el deterioro, ¿sí? Es un manejo que todos los días debemos estar muy atentos a lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Eh, Bogotá es una ciudad de todos. Bogotá es una ciudad en donde vienen toda la gente a conseguir oportunidades laborales. El que estemos acá, el que seamos o no seamos bogotanos, no quiere decir que tengamos que coger a nuestra ciudad y volverla nada, porque es que yo no soy de acá. Como que este no es mi ciudad, este no es mi terruño, entonces yo simplemente actúo de una manera inconsciente y agresiva ecológicamente, ¿no? No, pues es lo contrario, es porque estamos acá, debemos aportar para un cuidado, debemos aportar para un bienestar, debemos aportar para generar buena convivencia. Eh, Tendríamos una convivencia mucho más bonita, mucho más sana en ese sentido. Valerie Vargas, José, gracias, ¿puedo Catalina. dejar de compartir? Sí, retíralo, por favor. Valerie Vargas, Señor, tu tema, por favor, la psicología jurídica. voy. Mariluz, tú habías levantado la mano, discúlpame. Sí, profe, pero ya pasó el tema y me quedó claro y lo más importante es que había entendido, quería decir algo, gracias. Es como este tema construye, ¿no? Es un tema muy interesante que saca la importancia de sus ventajas, es digamos como que construye el ser humano, lo que usted decía, construye, hay que tener la importancia de como ver la importancia de las cosas buenas, que es que en medio de todo esto, también el ser humano construye, porque por ejemplo allí los indios dañaron el Parque Nacional y ahorita yo fui a pasear qué días y vi que lo restablecieron, sembraron más maticas, hasta a mí me dieron ganas de ir a sembrar un arbolito. Entonces, esto también las sociedades también destruyen, pero también las sociedades o en conjunto también construyen cosas buenas para así alimentar pues el clima, el ambiente. Digamos, en la universidad hay un chico que, digamos, yo vi un ambiente en otra universidad que un chico pues era digamos, como el líder que llevaba a los otros chicos a que destruyeran cosas, habían chicos que no, o sea, ahí tiene sus, como quería como en sí detectar cuáles eran las ventajas y las desventajas, ¿sí? Porque estos términos de los niveles se tienen en cuenta cuando usted lo decía, son muy claros para el entorno, como una persona se levanta con su familia, entonces se levanta con su familia, uno se construye y otro se destruye, y entonces toca tener es como el mucho cuidado lo que usted nos decía Ok, me queda claramente, profe, cuidarnos muchas y cuidar gracias, pues Mariluz. a nuestro entorno. Gracias. Gracias. Listo, Valerie, muy amable, Mariluz, gracias. Valerie, te escuchamos. Listo, profe. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, señorita. Listo. Entonces, psicologías. Ay, qué madre. Entonces, como primero, la justicia y el derecho tan solo son como un vago intento como de intentar regular como toda una sociedad, como la convivencia social que tenemos dentro de ella. Pues realmente nosotros siempre tenemos el factor de progreso, pero siempre estando dentro de como del riesgo de que las cosas salgan mal. Entonces, sobre la delincuencia y delincuentes, dentro de las formas que existe como de un criminal, un crimen, no existen como un factor de que sí o sí, si la persona robó, mató, lo que sea que haya hecho, tenía esto. O sea, digamos como
Si la persona roba gente, sí o sí es estrato uno. Si la persona mata gente, sí o sí no. Pero hay algunos que se han logrado como, algunas variables se han logrado como enlazar como con estos temas, que algunas de ellas son el contexto social, que pues evidentemente no por tanto por el tema de, es que si eres estrato uno, si eres estrato 2, sí o sí vas a ser ladrón, sí o sí vas a ser asesino, sino porque dentro de algunos, podría decirse, barrios, comunidades, se da como este contexto de, como de pobreza, o sea, porque muchas veces, digamos, en barrios, no sé, como los tenemos muchos de Ciudad Bolívar o el 20 de julio, de hecho hay mucha gente que tiene muchísimo más dinero de todos los que estamos viendo esto, pero se genera la cultura de, pues pida porque el robar, el estar mendigando dinero genera muchas más ganancias que simplemente decir tengo dinero y tengo la posibilidad de vivir en un mejor lugar. También por la personalidad. Algunas personas son particularmente, pues, más propensas a la conducta como de ir contraria a las normas. Ciertas peculiaridades psicológicas en la interacción con el ambiente. Entonces, algunas de ellas son como el psico, bueno, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la escasa empatía, la incapacidad para la planificación de la conducta futura y las bajas habilidades sociales, que realmente esos son factores que nos ponen más como al límite de conductas no precisamente muy favorables. La satisfacción instantánea que genera este tipo de cosas, más que nada refiriéndose, no sé, al robar, porque digamos, tú para obtener dinero en el día a día, si tú no quieres robar, tienes que trabajar, tienes que madrugar, tienes que hacer como toda una planificación, todo un mes para poder lograr un salario al final del mes. En cambio, si tú vas y robas, simplemente robaste, fuiste, vendiste y pues ya se acabó. Me hago entender, o sea, como que es una cosa muchísimo más instantánea y sobre los testigos visuales y su fiabilidad y credibilidad. Pues con frecuencia, cuando ocurre, digamos, un asesinato, hay personas que lo ven o hay personas que dicen verlo. Y entonces ahí es cuando, para poder dictaminar tú eres culpable o tú no eres culpable, realmente los psicólogos forenses son esenciales. ¿Por qué? Porque en factores como la memoria, que son como cosas que uno dice, es, es de lógica, realmente no lo son, porque yo puedo decir, no, sí lo vi cuando se tiró, pero entonces el otro dice, no, pero no se tiró, se resbaló y se resbaló porque este lo tiró. Entonces, todo eso es como muy difícil de ver a primera instancia por un juez, porque él, pues al final del día, ¿a quién le cree? Muchas veces estas pruebas pues no son muy viables porque sí tienes toda una coartada sobre que lo que tu testimonio es viable, pero también tu memoria te puede llegar a fallar. Entonces ahí es donde entran los psicólogos forenses. Sobre las personas que toman la decisión. En este campo existen como las dos variables. En una está el juez, que es de manera más directa, o sea, como que dice, mira, ya, este es culpable o inocente y son tantos años, tantos meses o la cuota es tanta. Pero también está la posibilidad de que los ciudadanos que hacen parte del jurado dictaminen el veredicto final. En la psicología social tiene mucho que decir sobre ambos, pero en este momento nos enfocamos en los jueces, a quienes en muchas ocasiones se ha puesto como que su objetividad frente a la supuesta incontrolabilidad de los jurados. El ideal normativo de los jueces es que, digamos, que si esta persona mató a alguien con arma blanca en circunstancias parecidas a otra, la condena sea, pues, relativamente parecida. Y si esto no se llegase a hacer, estarían atentando contra un principio constitucional, porque pues igual, si son circunstancias parecidas, debería ser parecida a la condena. No hay un factor el que haga diferente como no, este 5 años y este 10 años. Entonces realmente en ellos recae como mucho la imparcialidad como de toda su respuesta sobre la percepción de la reacción ante la delincuencia. Pues entonces, acá es un factor mucho más social, por eso está más cortico. Los medios de comunicación han convertido la violencia como en un algo, en un factor de morbo. Y obviamente esto es algo que a ellos les genera rating. Y entonces todos hemos comenzado a normalizar la violencia a tal grado de que sí mataron a alguien aquí en la esquina. Ah, bueno, sí, normal. Pero eso no está bien, porque socialmente realmente lo estamos como
como diciendo, sí, es normal, pues porque pasa comúnmente, pero eso no significa que porque sea común, significa que esté bien. Y entonces, poco a poco se va perdiendo como pequeños factores como de las consecuencias a nivel social que tienen este tipo de conductas. Y sobre la cárcel y la psicología. A través de los últimos 50 años se han desarrollado notables esfuerzos por introducir las aportaciones de la psicología en las prisiones. Entonces, ya la cárcel no es como, bueno, métase allá y ya dure el tiempo que tenga que durar, sino es que poco a poco se ha hecho como un aporte para que de alguna manera las personas, las personas las personas que entran a la cárcel realmente tengan como un cambio social y un cambio realmente que sea de provecho para ellos y como para pues nosotros como sociedad. Porque al final del día, si una persona está en la cárcel, pues sí, está la posibilidad de que sea inocente, pero en muchos casos no lo son. Y entonces se ha estado buscando como que dentro de esto, como las posibilidades de que laburen, de que se vuelvan a introducir a la sociedad. Y sobre la víctima y su rescate al olvido. Las víctimas, por lo general, independientemente de lo que les pase, tienen unas compensaciones económicas, tienden a recuperar la sensación de control sobre su vida y a reducir el estrés postraumático. Y evidentemente eso aumenta cuando la persona que te hizo el daño pues está en la cárcel, tuvo que hacer algo más, se siente como más la satisfacción de, bueno, lo que sea que me pasó, no quedó impune, o sea, no a nadie no le importó, ¿sí? Entonces, en algunos, en cada, de 100 personas que son agredidas, 70 tienen la disposición de enfrentar a su agresor cara a cara para llegar a acuerdos de conciliación, ya sea económicos, ya sea como una conciliación verbal, como para darle como literalmente contentillo tanto al involucrado como pues al agresor como al agredido. Esto no se puede realizar en todos los casos de la misma manera, puesto que, digamos, en actos como violación, atraco a mano armada que dejan mucho más estrés postraumático, tiene que llevar un apoyo mucho más grande de parte de entidades más grandes para que los cuiden. Ya como exponentes externos, como personas que hicieron algo frente a este campo, está Elizabeth Loftus, es una psicóloga estadounidense reconocida por investigaciones sobre la memoria y los testimonios de testigos, y sus estudios se han demostrado que la memoria es maleable y puede ser influenciada por factores como la información posterior al suceso o las preguntas sugestivas para dar con las respuestas que ellos quieren. Sus hallazgos han tenido gran impacto en forma de cómo se evalúan los juicios. Y Phoebe Ellsworth es una psicóloga estadounidense igualmente que se ha convertido, que ha investigado sobre la toma de decisiones de los jurados, y sus estudios se han realizado cómo los jurados procesan la información y cómo se ven influenciados por los prejuicios y cómo toman las decisiones en casos tan complejos. Y ya, muchas gracias. Ok, sí, Valerie, gracias, pero no colocaste la cámara y es importante que tú hayas colocado tu cámara para saber que eras tú. Profe, es que No, sí tengo colocada la cámara, sino es que en uno estoy proyectando y en el otro se escucha mi pero audio, o no la sea, veo, pero no la Tatiana veo, Vargas. sí, pero no la veo. Busquen. Espérate, Valerie. Tatiana, porque por Valerie me estás escuchando, pero por Tatiana te estoy proyectando porque me tuve que conectar al computador. Ah, ok. A ver, muévete, ¿dónde anda Tatiana Vargas? Acá. Ah, ya, listo. Sí, sí, ok. Bueno, digamos que el tema que te tocó a ti, Valerie, es precisamente pues la, la relación existente entre por qué las personas, Disculpa, profe, ¿ya puedes dejar de ah, compartir? Que para que quede mejor la imagen suya, profe. eh, cómo nosotros estamos actuando socialmente o cómo, por qué las personas terminan actuando agresivamente o por qué terminan robando. O sea, siempre en los estrados jurídicos, siempre va a haber una víctima y siempre va a haber un victimario. Y la víctima, el defensor de oficio, su abogado, va a tratar de defender a su cliente, ¿sí? Pues porque tiene el derecho a
al debido proceso, tiene el derecho a su debido proceso, ¿sí? Sabiendo que sí fue el asesino, sabiendo que sí robó, sabiendo que hizo todas estas fechorías, entonces sí tiene derecho a la legítima defensa. Por eso se dice que todo el mundo es inocente hasta cuando se le descubre pues, que no es. O sea, pues, no recuerdo cómo es el dicho, pero es la idea, ¿no? Y lo otro es de que está la contraparte, que es la persona que fue agredida o la víctima, en donde realmente sufrió demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hace el defensor de oficio del victimario? Tratar de explicar el por qué la sociedad llevó a este muchacho, a esta señora a actuar de esa manera y que terminó asesinando a alguien o robando a alguien, ¿sí? Entonces, venden un poco la idea de que el mundo es injusto, de que el mundo es caótico y entonces todo lo que vivió a la infancia fue lo que lo llevó en últimas a comportarse de esa manera. Entonces hay una relación social, a una relación de desarrollo, de evolución y de convivencias correctas o incorrectas en la infancia de un individuo. Entonces, todo lo que hacemos es, según los textos, según las teorías, todo lo que hacemos es causado por un entorno social sano o malsano, ¿sí? Entonces, siempre hay esa justificación, siempre hay esa manera de aceptar y de normalizar, como tú lo decías, Valerie, el comportamiento agresivo, que es normal, ¿sí? Entonces, es como ese entorno socioambiental que hace que se tenga ese comportamiento agresivo, ¿sí? Que yo soy así fue porque mi padre me violaba, mis tíos me enseñaron a robar. Entonces, hay una serie de componentes psicosociales eh, que en últimas hacen que las personas terminen comportándose de una manera incorrecta. Pero como en los países hay normas, hay reglas, hay leyes, pues entonces a esas personas se les genera un juicio, ¿sí? Y ahí es cuando entra pues todo ese tema de la psicología jurídica, en donde lo que se hace es evaluar, tratar, comprender, explicar, promover, evaluar todos esos fenómenos psicológicos, conductuales, relacionales que inciden en el comportamiento ilegal de la gente, ¿sí? Es decir, nosotros como psicólogos, de hecho, si nosotros miramos un poco las funciones del psicólogo forense, ese rol es bien particular. Ese rol es bien particular porque a uno lo buscan, a los que son psicólogos forenses, ¿sí? Lo buscan para que uno dé su concepto psicológico profesional con respecto al porqué de este comportamiento de esta persona, ¿sí? Evaluar, aplicar pruebas psicológicas que determinen un poco su personalidad, que determinen un poco su forma de actuar. Entonces, ahí vemos como que uno de los campos del psicólogo jurídico es precisamente evaluar y diagnosticar en relación a las condiciones psicológicas de los actores jurídicos, es decir, de la víctima y del victimario. Porque muchas veces el victimario, perdón, la víctima puede estar actuando de una manera mentirosa, manipulando al juez, al jurado o a los jurados, ¿sí? Entonces, hay que evaluar, hay que diagnosticar con relación o en relación a las condiciones psicológicas de estos actores jurídicos, ¿sí? Otro aspecto importante para el psicólogo jurídico, teniendo en cuenta que todo esto está relacionado con el enfoque psicosocial, ¿sí? Estamos hablando de ese asesoramiento como el psicólogo jurídico, en donde lo que pretende o se pretende es que
este asesoramiento pueda orientar, como su nombre lo indica, asesorar como experto a los órganos judiciales en cuestión de, de la misma disciplina, ¿no? Es decir, de nosotros como psicólogos, ¿no? Pero entonces vamos a asesorar desde el punto de vista psicológico a los órganos judiciales para que se tomen decisiones adecuadas, siempre en procura de mantener la ética profesional, siempre en procura de que haya siempre justicia como tal, ¿sí? Entonces, aquí eh, cabe el momento para decir qué tanto yo soy ético o qué tanto yo me dejo comprar para cambiar un concepto, para cambiar un dictamen, qué tanto me están manipulando, qué tanto me están amenazando, qué tanto me están comprando, ¿sí? Entonces, ese asesoramiento es importante para que los órganos judiciales puedan tomar sanas y sabias decisiones, ¿sí? Pero también, como nosotros somos psicólogos y la gente que se especializó en jurídica, pues lo que pretende también es, o lo que se le puede estar contratando a este psicólogo jurídico, es que diseñe y realice programas para la prevención, tratamiento y rehabilitación, eh, para la integración de los actores jurídicos eh, a la comunidad, ¿sí? Eh, eso lo que nos indica ahí, que la persona que ha sido condenada, que ha sido llevada a un centro penitenciario, tenga la oportunidad de recibir unos procesos terapéuticos para poder vincularlo posteriormente a la sociedad. Pero también es para prevenir, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿sí? Esa es como la tercera eh, función que de pronto puede tener un psicólogo jurídico, ¿sí? La cuarta, también, pues las personas que de pronto tienen un poco más de experticia, un poco más de conocimiento y que está preparado profesionalmente y académicamente en este tema, pues puede también entrenar y seleccionar a profesionales del sistema legal, ¿sí? Entonces son los que pueden estar siendo jueces, fiscales. Vamos a entrenar a esos policías, abogados, a personal de la penitenciaría en contenidos y técnicas psicológicas útiles en su trabajo, ¿sí? En cómo descubrir cuando una persona está mintiendo, cómo detectar un poco la manipulación. Entonces es como generar un poco, entrenar y seleccionar a profesionales para el sistema legal, ¿sí? Y tienen que ser tienen que tener una gran experticia en eso para que se puedan atrever a formar y a educar, ¿sí? Eh, pues esto me parece que no solamente como el quinto aspecto de las funciones de un psicólogo jurídico, no es únicamente para los psicólogos jurídicos, sino en general para la población, es las famosas campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, ¿sí? Es decir, que tengamos la posibilidad de elaborar y asesorar también en campañas de información social para la población en general y sus riesgos, ¿sí? Entonces, pues por eso digo que eso no es únicamente para los actores jurídicos, sino en general para pues para una sociedad, ¿sí? Hay gente que le gusta todo ese tema de la investigación en la psicología jurídica, de tratar de perfilar a los criminales y se dedican a investigar, a estudiar e investigar toda la problemática de la psicología jurídica como tal, ¿sí? También el tema de la victimología, que es investigar y contribuir a mejorar la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal, ¿sí? Aquí pues va de la mano muchísimo con el abogado, con los abogados o los jueces,
porque pues si bien nosotros podríamos ser psicólogos jurídicos y que conocemos un poco las leyes, pero de todos modos hay situaciones que no las conocemos a profundidad. Por eso, al manejar un poco ese tema de la situación de la víctima, hay que asesorarnos muy bien en el sistema legal, ¿sí? Eh, y por último, una función interesante que es la mediación, es decir, propiciar alternativas de solución para el manejo de los conflictos jurídicos a través de esa intervención mediadora que contribuya pues a disminuir el impacto, a prevenir el daño emocional, social y a cómo nosotros, aquí vuelve y se vincula la psicología social, cómo tenderemos a permitir de que la persona que había sido privada de su libertad pueda vincularse socialmente en su contexto social, ¿sí? Entonces, a los que han sido privados de la libertad o a los que han sido victimarios también, como brindarle pues como ese acompañamiento psicológico emocional para que eh, pues, disminuya los miedos, los temores en últimas de lo que ha vivido. Entonces, realmente, en todo este tema de lo que tiene que ver con esos ámbitos pues, de la actuación de los psicólogos jurídicos, pues está en los tribunales, el peritaje psicológico, en la psicología jurídica y el menor, la protección de menores, la reforma de los menores, eh, la psicología aplicada en el derecho de familia, ¿sí? Y eso tiene que ver con el apoyo a lo que tiene que ver con la violencia doméstica, a la violencia de género, ¿sí? Y a la violencia filioparental, ¿sí? Eh, entonces, ahí están aplicadas un poco pues todas las intervenciones psicosociales en los tribunales, ¿sí? Y en las penitenciarías pues están todos los psicólogos que trabajan allí con los privados de la libertad o con los guardianes, pues hay una psicología penitenciaria, hay una psicología judicial en cuanto uno está allí como testimonio, como jurado, ¿sí? Ah, está un poco la psicología policial y de las Fuerzas Armadas, pues porque pues, las Fuerzas Armadas o de policía por lo general están siendo judicializados por su ente, eh, por la justicia militar, ¿sí? Entonces allí está manejándose eso. La victimología es precisamente, como les decía ahorita, mejorar la situación de las víctimas tratando los problemas o los trastornos que esta persona o estas personas han vivido, todas esas experiencias traumáticas que de pronto pudiesen haber vivido, eh, que se derivan, pues como de toda esa situación, todas esas experiencias del sistema legal y judicial. O sea, eso no es sencillo. Estar inmersos en ese tipo de experiencias no es bueno. Dejan una huella fuerte, negativa, ¿sí? Toda esa experiencia de estar en un estrado judicial, estar en juicio como tal, eso no es bueno, eso tiende a ser impactante y a veces hay abogados que son bastante quisquillosos, que son bastante castigadores, que asustan, que molestan, eso impacta, emocionalmente impacta. Entonces, pues hay que ayudar en este tema de la victimología para mirar qué tanto le curamos emocionalmente todo ese tipo de heridas, ¿sí? Y bueno, pues el tema de la mediación, les planteaba un poco para temas de procesos de separación y de divorcio, ¿sí? Como penales en los casos de delitos menores, eh, teniendo como la certeza que se va a actuar para finalizar y facilitar un proceso y disminuir nuevamente el impacto emocional, ¿sí? En la medida de lo posible, evitar esos daños sociales
y emocionales de las personas involucradas. Bien, mañana, ¿a quién le corresponde? ¿A quién A le mí, delegué? profe, a mí me Sí, toca ah, psicología de la pobreza extrema. ok, ¿y a quién más le toca? Profe, ¿me podrías colaborar con un A mí, tema que yo profe. estuve viendo en el libro de Psicología Eh, Social Aplicada? Es la parte de los cambios. Lidiana, céntrate por favor un poco en esa psicología de la pobreza con respecto al lenguaje, con respecto a, a lo que tiene que ver con los comportamientos, con respecto a lo que tiene que ver con las expectativas eh, que tienen, los procesos cognitivos que tienen las personas que viven bajo condiciones de pobreza. No sé si de pobreza absoluta, pero sí una pobreza que hace que realmente tengan una expectativa de vida pues un poco deteriorada, ¿no? Entonces, céntrate muy bien, por favor, en ese tema de la psicología social de la pobreza. Profe, perdón, expectativas, ¿qué más? Con respecto a cuál es la percepción que ellos tienen de su futuro, cómo es su lenguaje, cómo es su comportamiento, La cómo es ese tema, expectativa. si tienen la posibilidad del ahorro. Bueno, eso es lo que tendrías que trabajar. Rosaura, dime. Listo, profe. Mi profe, yo le quería hacer una preguntita porque este tema es muy interesante, la materia como tal es muy interesante, pero la universidad no nos podría dar más trabajo de campo para que nosotros entendamos y pues ya en quinto semestre que entendamos como más el concepto, que lo vivamos, que no sea casi solo En teoría, lo, en lo jurídico, en lo en, jurídico te en, refieres. en todo, mi profe, en Mm, todo, porque la Pues materia estuvo muy creo, interesante. creo que el tema jurídico, ustedes, creo que hay una asignatura se enfoca realmente en lo jurídico, por ejemplo, y también ustedes van a tener la oportunidad de que puedan estar, de hecho ahí en la universidad, en la sede 3, está como un salón en donde los estudiantes de derecho hacen todos sus procesos jurídicos a manera pues académica, ¿no? Entonces seguramente cuando ustedes ya estén avanzadas en su semestre, en un semestre más avanzado, van a tener como esa parte jurídica porque es importante, es importante. De hecho, una de las cosas que uno puede especializarse es en ese tema, porque aquí en Colombia casi no hay psicólogos forenses y eso es un campo que está casi virgen porque no es que le guste mucho a la gente. Es una tarea dispendiosa, una tarea un poco difícil, pero es interesante. Bueno, mañana nos veremos para el tema tuyo de la psicología social de la pobreza y hablaré más tarde contigo, Mariluz, con respecto a tu parcial. ¿Listo? Gracias, Entonces profe. mañana nos veremos, muchachos, que estén muy Ay, bien. profe, Chao, chao. disculpa. Luego Una mañana, hasta preguntita, mañana, qué profe. pena. Gracias. Sí, Yo Claudia, estuve dime. toda la clase. Chao, profe. Discúlpame, profe, es que estuve toda la clase, pero no pude prender la cámara porque estoy fuera de la casa. Es Bueno, para que no señorita. vayas a poner falla. Bueno, ok, muchas gracias. Nos veremos ¿No? entonces mañana. Gracias, profe. Chao, Que tenga chao. una Profe, Profe. Sí, te ¿me escuché, Claudia. escuchaste? Qué pena. Sí te escuché. Ah, bueno, Bueno, chao, chao. Hasta luego, buen chao. día, Chao, gracias. profe, buen día. Hasta luego.